Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues desde hace un par de semanas hemos estado tocando temas con relación al impacto ambiental de los centros de datos. Y es que en esta serie de 3 reportes especiales sobre este tema, en este capítulo 1 estaremos tomando en cuenta que la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs, son responsables por alrededor de entre el 2.5 al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y se prevé que este número aumente a niveles de un 14% en el año 2040, aunque este valor resulta estimativo porque si consideramos el advenimiento de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas esto va a cambiar sustancialmente todas las previsiones. Las empresas y las personas utilizan cada vez más los servicios en la nube, y todo esto sin considerar el tremendo impacto que tendrá, como ya comentamos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una revolución que los analistas comparan al advenimiento de la electricidad, la energía, las armas, las medicinas o inclusive las naves espaciales. Por ejemplo, los analistas del Bank of America es lo que afirmaron: todas las industrias están ya siendo transformadas por una tecnología que aseguran que en tan solo 7 años aportará 15.7 billones de dólares a la economía mundial, más que el Producto Interno Bruto anual de toda la zona euro en el año 2022. Más allá, afirman que no hay límite para su crecimiento, pero después de varios meses y una docena de entrevistas a varios de los líderes de la industria y a usuarios expertos de la inteligencia artificial generativa, nuestra conclusión es que el Bank of America se queda corto. Lo que ya está aquí y lo que viene es mucho más grande de lo que el Bank of America o cualquier otra institución pudiera imaginar, algo que admiten los propios expertos con los que comentamos para realizar este reporte especial. Dentro de 2 o 3 décadas, el cambio industrial y social es completamente impredecible, pero los próximos 10 años pueden proyectarse con precisión. Esta década será un momento decisivo en la historia de la humanidad, y esto es justo lo que estamos visualizando a partir, por ejemplo, de la huelga de los actores en Hollywood, que ha despertado bastante interés acerca del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, por citar tan solo un ejemplo. ¿Qué es lo que comentan los expertos? La explosión científica, económica y creativa que está ocurriendo ahora mismo llegará a ser comparable a pasar de la edad de piedra directamente al 2023 en solo 10 años. Pero si no tomamos medidas para cortar de raíz la utilización para hacer el mal, la inteligencia artificial generativa hará tambalearse a la sociedad, causando profundos daños e irreparables a millones de personas. De acuerdo a los que nos comentó Tom Graham por videoconferencia, quien es el CEO y cofundador de Metaphysic, uno de los líderes del sector que ha revolucionado Hollywood con la tecnología deepfake, que se hizo viral con el falso Tom Cruise que cargaba un cocodrilo en su regazo sin ambigüedades. Estamos en un momento en que toda la sociedad, individuos, tecnólogos, consumidores y legisladores debe tomar medidas urgentes para evitar daños brutales al público y las democracias del mundo. Desafortunadamente, nos comentó también, las leyes van muy por detrás de lo que se está desarrollando y todavía tardarán 10 a 15 años en llegar a los niveles que se requieren. Hoy, nos aseguró, estamos en un periodo de peligro. El ingeniero Graham se refiere a un horizonte de sucesos en el que la realidad se evaporará.
En algún momento del futuro cercano perderemos nuestra capacidad para distinguir entre los hechos y la ficción creada por las máquinas, sin importar cuántas herramientas forenses de análisis pudiéramos idear para revisarlas. Esta carrera digital. Resulta que después de hablar con algunos de los principales expertos en el campo acerca de ese futuro cercano que ocurrirá en los próximos 10 años, según nos contó por videoconferencia en la misma en la que estuvo el ingeniero Graham, Eman Mostaki, el CEO y fundador de Stability AI, la organización que ha creado Stable Diffusion, el motor de inteligencia artificial generativa más importante del mundo en estos momentos, más allá incluso que ChatGPT. En los próximos 5 a 10 años podremos crear cualquier cosa que puedas imaginar con una calidad visual perfecta en tiempo real. Por otro lado, Brian Catanzaro, vicepresidente de inteligencia artificial aplicada de NVIDIA, una de las compañías que ha sentado las bases del campo con su investigación científica y sus procesadores gráficos, está de acuerdo con la predicción del ingeniero Mostaki. De hecho, va más allá. Él comentó: apuesto a que en 2023 alguien hará una película donde el video, el audio y el guión estén hechos con inteligencia artificial, pero probablemente dentro de 5 años eso llegará al punto en el que realmente sería interesante ver algo construido de esta manera, es lo que nos contó. Así que en este 2023 tendremos la capacidad de crear video de alta definición en tiempo real en el que todo, absolutamente todo, desde la imagen hasta el sonido, la música y cada palabra o gruñido que se pronuncie en él será generado artificialmente. ¿Cómo podremos diferenciar la realidad de las imágenes digitales? El producto realmente será indistinguible de cualquier clip o película completa que se pueda grabar con cualquier cámara actual. Antes de eso, sin embargo, veremos videos e imágenes y escucharemos audios que serán indistinguibles de la realidad a simple vista, requiriendo de un análisis forense para determinarlo, según nos comentó Jill Perry, CEO y cofundador de la compañía israelita IA Israelí DID, creadores de Deep Nostalgia. En 1 o 2 años no serás capaz de saber qué es verdad y qué es mentira, no ya en películas de Hollywood, sino en tiempo real, incluyendo su utilización en videoconferencias. Graham, que estaba en el panel, nos confirmó que la tecnología de la inteligencia artificial generativa podría cambiar tu cara e incluso tu entorno en herramientas de comunicación como Zoom en tiempo real de forma totalmente creíble en pocos años. Cada una de estas entrevistas nos provocaron una profunda sensación de desolación y ansiedad ante una crisis que parece inminente e inevitable, una sensación de angustia existencial que aún no hemos podido quitarnos de encima. Lógicamente, el lado oscuro de toda esta tecnología está en su aplicación criminal, no ya por estados autoritarios como Rusia, China o Irán, o partidos políticos extremos de uno u otro signo, sino en el día a día, estafadores, chantajistas, violadores, acosadores en colegios. La herramienta será extremadamente poderosa para hacer el mal, una auténtica bomba atómica al alcance de cualquiera, porque según los expertos, la barrera de entrada será cero. No requerirá de ningún conocimiento o equipo especializado. Cualquiera con un teléfono móvil lo podrá hacer, como nos contaba el ingeniero Mostaki. Siempre he sido un tecnooptimista, el tipo que piensa que no hay problemas que no se puedan resolver con la pura ingeniosidad humana. El calentamiento global, el cáncer, la crisis energética, lo resolveremos todo, sin lugar a dudas. Pero
A medida que me adentraba más en la inteligencia artificial generativa, descubrí que no hay forma de volver a poner este genio dentro de la lámpara, que esta vez hemos desatado una fuerza que será totalmente incontrolable en apenas unos pocos años, si no tomamos algunas medidas radicales ahora mismo. En un futuro distópico aterrador que es probable que suceda con otros eventos del mundo real, pero con básicamente el mismo resultado. El fin de la realidad no es bueno para la humanidad. Claramente la inteligencia artificial generativa es algo que no podemos deshacer. Eso también sería absolutamente estúpido de pensarlo. Su potencial es simplemente demasiado sorprendente para ignorarlo. Desde el desarrollo de curas para enfermedades actualmente incurables hasta el diseño de naves espaciales mucho mejores que las que diseñan los humanos para llevarnos hacia nuevos mundos. Y por supuesto hacer películas y divertirnos con ellas. Pero ¿cuál será el impacto de la ingeniería artificial en el consumo de energía de los centros de datos? Según un artículo científico de la revista Scientific American, el modelo GPT-3 de OpenAI, con 175 mil millones de parámetros, consumió una cantidad de energía equivalente a la de 123 vehículos de pasajeros a gasolina conducidos durante un año, o alrededor de 1.287 megawatts hora de electricidad. También, simultáneamente, generó 552 toneladas de dióxido de carbono, y esos números solo representan el modelo en el momento del lanzamiento, antes que cualquier usuario aprovechara sus recursos. Para una industria centrada en la sustentabilidad y en alcanzar la neutralidad de carbono en unos pocos años, eso resulta bastante malo, pero eso no es toda la historia. La inteligencia artificial generativa se define como un tipo particular de inteligencia artificial que puede generar contenido, texto, imágenes, gráficos y otras formas de multimedia, en respuesta a una indicación de un usuario determinado. Hay tantas maneras en que esto se puede utilizar para el bien. Por ejemplo, puede reducir drásticamente la cantidad de tiempo que lleva a investigar un tema en particular. Esto podría ayudar a los médicos a salvar vidas en escenarios de cuidados críticos. Potencialmente también podría mantener a personas inocentes fuera de la cárcel al ayudar a los equipos legales a encontrar casos precedentes u otra información relevante. La inteligencia artificial generativa puede desempeñar un papel en hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, una desventaja de esta inteligencia artificial generativa es que no genera necesariamente contenido nuevo per se. Claro, puedo pedirle a ChatGPT que escriba un trabajo final para uno, pero esto es lo que sucede detrás de escena. El bot de la inteligencia artificial simplemente busca en la web información relevante que ya existe para que pueda compilarla en un documento cohesivo, y quién sabe, alguien más podría haber pedido un trabajo final sobre el mismo tema, en cuyo caso puede representar exactamente lo mismo. Eso sin mencionar el hecho de que, dado que solo obtiene su información de Internet, una cierta cantidad de verificación de datos debe ser realizada por un ser humano. ¿Creemos que la inteligencia artificial generativa puede desempeñar un papel en hacer del mundo un lugar mejor? Absolutamente. Consideremos que hay industrias que pueden usar esta tecnología para ayudar a la humanidad, no solo en los casos que mencionamos anteriormente, sino también en muchas otras formas. Por ejemplo, imagínese si fuera médico y tuviera toda la información sobre cada caso de paciente que existiera archivada en un Rolodex en su mente, pero además de eso, también tener la misma información de todos los médicos y todos los hospitales. Esto eliminaría las conjeturas de tantas situaciones. Eso es básicamente lo que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una tecnología inmensamente intensiva en la utilización de energía.
Entonces, nuestro problema con todo esto es lo siguiente. Las personas le piden que haga cosas que podrían hacer fácilmente, pero lo hacen por pura pereza. Pero para la realización de este reporte especial, leímos que en un foro recientemente, donde las personas compartían las formas en que han estado usando la inteligencia artificial generativa, las personas no solamente están abandonando el arte de ser creativas y pidiendo simplemente a sus bots que ideen una línea de asunto inteligente para sus correos electrónicos o escriban una biografía interesante para sus perfiles, sino que ya asignan tiempo para tareas humanas básicas como decidir qué comer y hacer una lista de compras. Hay algunos estudiantes que ya ni siquiera se molestan en hacer la tarea, solo le piden a un modelo de inteligencia artificial que lo haga por ellos, confiándole cosas como escribir códigos y trabajos de investigación. Dejando a un lado los problemas de seguridad, hay un problema con esta imagen. La inteligencia artificial generativa es una tecnología inmensamente intensiva en energía, pero no vemos que la industria aumente la conciencia sobre el impacto ambiental de nuestra actitud indiferente hacia el consumo de datos. Esto resulta un gran problema, uno que podemos resolver, pero que en cambio parece que estamos perpetuando. La infraestructura digital y específicamente los centros de datos están creciendo rápidamente, lo que significa que se necesita cada vez más energía para hacer funcionar estos centros de datos, lo que aumenta su impacto en el medio ambiente por las emisiones de gases de efecto invernadero, la no utilización de energía renovable, la sustentabilidad energética y la sustentabilidad del agua. De hecho, esta es la razón por la cual la infraestructura digital forma una parte central de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Los activos de infraestructura digital tienen un papel central que desempeñar en la transición hacia una economía baja en carbono y ciudades sustentables. Además, los objetivos medioambientales han adquirido una importancia cada vez mayor para las empresas, en particular los empleados, clientes, accionistas y otras partes interesadas clave de estas empresas también se están convirtiendo en una fuerza que impulsa este nuevo consentimiento hacia la sustentabilidad. Centros de datos y el consumo de energía. Los centros de datos dependen en gran medida de la red eléctrica y comprenden una parte significativa del uso de electricidad a nivel mundial. De hecho, los centros de datos son uno de los tipos de edificios que consumen más energía y tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Específicamente, los centros de datos consumen entre 10 y 50 veces la energía por cantidad de espacio de piso o huella de piso en comparación con un edificio de oficinas comercial típico. En general, los centros de datos comprenden el 1.8 del uso de electricidad solamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, está claro que los centros de datos son usuarios importantes de energía eléctrica. Sin embargo, los diseños de los centros de datos y su capacidad para tener múltiples arrendatarios en el caso de los sitios de colocation los convierte en un uso más eficiente de la energía que la alternativa, que son los servidores locales tradicionales más antiguos. Es clave de enfoque ambiental para los centros de datos. En primer lugar, las emisiones de gases de efecto invernadero, que para los centros de datos a menudo se miden por la intensidad de carbono. Específicamente, la intensidad de carbono es una métrica que proporciona una comparación relativa de las características de las emisiones de gases de efecto invernadero después de tener en cuenta la escala de un negocio a través del uso de energía o las mediciones de ingresos. El porcentaje de emisiones, que es la relativa a la fuente de energía primaria que genera electricidad para la red eléctrica. Por ejemplo, las fuentes de energía incluyen hidroeléctrica, gas natural,
carbón y energía eólica. En general, las emisiones de gases de efecto invernadero de los centros de datos se dividen en tres tipos de alcances. El siguiente marco aprovecha la orientación de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en los Estados Unidos de Norteamérica. El alcance 1 es gas natural para calefacción y celdas de combustible, diésel para generación de respaldo y refrigerantes ecológicos utilizados en sistema de enfriamiento. El alcance 2 son compras o consumo de electricidad por medio de PPAs o contratos previsibles sustentables. El alcance 3 son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de los equipos de tecnologías de la información de los clientes en los centros de datos de colocación. Áreas claves de enfoque ambiental para los centros de datos. Abastecimiento de energía renovable. Los operadores de centros de datos obtienen cada vez más energía directa siempre que sea posible de fuentes renovables. Sin embargo, se requieren grandes compromisos energéticos y sofisticación para entrar en asociaciones de energía renovable. Por lo tanto, el abastecimiento directo de energía renovable lo realizan con mayor frecuencia los proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Dos factores clave permiten a los proveedores de servicios en la nube adquirir energía renovable más fácilmente. En primer lugar, los proveedores de servicios en la nube suelen ser los únicos arrendatarios dentro de sus centros de datos. En segundo lugar, los proveedores de servicios en la nube tienen la capacidad de ubicar los sitios de sus centros de datos cerca de fuentes de energía renovable. En comparación, los proveedores de centros de datos de múltiples inquilinos o de colocation, que incluyen empresas como Equinix y Digital Realty, han sido menos activos en el abastecimiento de energía renovable. Esto es principalmente el resultado de una incertidumbre en la duración de los contratos de arrendamiento de consumo de energía, PPAs, por parte de los arrendatarios de estas instalaciones. Preferencia de estos arrendatarios por ubicaciones de centros de datos más cercanas a los centros de datos o a las comunidades en ubicaciones clave. Áreas clave de enfoque ambiental para los centros de datos. Sustentabilidad energética. La sustentabilidad de energía del centro de datos gira en torno a una métrica de eficiencia conocida como efectividad del uso de la energía, PUE. Específicamente, la efectividad del uso de energía, PUE, es la relación entre la cantidad total de electricidad consumida por un centro de datos y la cantidad de electricidad entregada al equipo de procesamiento. La efectividad del uso de energía siempre es mayor o igual a 1. De hecho, cuanto más cerca esté la efectividad del uso de energía PUE a 1, más eficiente será el centro de datos. Cifras de eficiencia del uso de energía PUE del centro de datos en encuestas globales del Uptime Institute de 2007 a 2020. Según la última encuesta del Uptime Institute, la eficacia del uso de energía PUE promedio de un centro de datos actualmente es de 1.59. En general, esta cifra ha ido disminuyendo constantemente desde 2007, cuando en promedio era de 2.5, y en 2013, cuando era de 1.65. Considerando la eficiencia de los servidores, un ejemplo de cómo los proveedores de centros de datos se esfuerzan por mejorar el uso de su PUE y por lo tanto la sustentabilidad es a través de la eficiencia de los servidores. De hecho, los servidores más recientes pueden manejar cargas de trabajo más elevadas, con un consumo de energía similar o incluso menor. A su vez, esto permite a los proveedores de centros de datos reducir su impacto en el medio ambiente. Áreas clave de enfoque ambiental para los centros de datos. Punto 4. Sustentabilidad del agua, que incluye proyectos de centro de datos, en primer lugar, con la reducción del uso de agua potable, es decir, el agua segura para beber con fines de utilizarla en los sistemas de enfriamiento. El punto 2 es tratamiento de agua en el sitio.
El punto 3 es recolección de agua de lluvia y el punto 4, restauración de agua, particularmente en regiones vulnerables con alto estrés hídrico en nuestro planeta. La sustentabilidad del agua del centro de datos gira en torno a una métrica de eficiencia conocida como eficacia del uso del agua, WUI, factor generado por el Green Grid a nivel mundial. Específicamente, la efectividad del uso del agua WUI mide el agua que usa un centro de datos para enfriar su equipo. La efectividad del uso del agua es la proporción del uso anual del agua dividida por el consumo de energía del equipo informático de tecnologías de la información en kilowatts hora. Estimadas amigos y amigos, como verán, estamos ante un panorama que debemos aprovechar para evitar que se vuelva desalentador. La tecnología debe ser utilizada en beneficio de la humanidad completamente. Debemos buscar cómo utilizar la inteligencia artificial en buena manera, de acuerdo a lo establecido por las leyes y por la moral, y también para buscar cómo hacer que los centros de datos que operan esta inteligencia artificial generativa resulten más sustentables en sus operaciones y amigables con el medio ambiente. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos con la revisión de estos reportes especiales relativos al impacto ambiental de los centros de datos en la actualidad.